Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea cada uno de ustedes al asistir a esta nueva reflexión y poder escuchar la palabra de Dios. Eh, en la mente del hombre, en la mente de los seres humanos, normalmente se generan dudas, preguntas, interrogantes. Y en especial cuando las personas están pasando por tiempos de crisis, por momentos difíciles en que algo les está afectando y no son capaces de poder resolver esas situaciones. Entonces, una de las preguntas que se hace la persona tratando de encontrar una respuesta es, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis? O cuando esta crisis ha afectado a personas en gran escala, también preguntan cómo es que Dios permite tanto problema, tanto dolor, tanta maldad. Pero esta interrogante no solo es parte de la mente del hombre sin Cristo, es frecuentemente allí donde está, pero muchas veces también los creyentes a veces consideramos y pensamos en esto: ¿qué está haciendo Dios que ha permitido que este mal venga sobre mi vida? Porque esta además es una situación que se ha repetido en la historia y también entre el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento está el libro de Habacuc, y el profeta Habacuc es uno de estos que en medio de una tremenda crisis hace estas preguntas. La nación o el reino del sur, Judá, estaba yendo cada día de mal en peor, y en medio de eso el profeta Habacuc tiene esta participación, y el profeta Habacuc comienza con una pregunta a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Es decir, el profeta está diciéndole: Señor, yo he hecho mi parte, yo he hablado, yo he orado, y ahora espero que tú respondas, y no hay respuesta. Y él está considerando la crisis en la sociedad judía y está diciendo: el impío vive como quiere, hace cada uno lo que quiere, y tú no pones tu mano para detener esto. ¿Por qué no haces algo para terminar con la impiedad? Bueno, el profeta Habacuc estaba teniendo una presunción en este momento, considerando que Dios está descuidado, pero jamás Dios está descuidado, y no importa lo que el hombre haga o no haga, Dios está atento siempre, y Él está actuando aunque no esté hablando, aunque no esté diciendo lo que va a hacer, aunque no esté advirtiendo de que viene el juicio, pero ya tenemos suficiente advertencia en la palabra de Dios para entender que el juicio de Dios viene sobre aquellos que hacen impiedad. Entonces no tenemos que nosotros estar diciéndole a Dios lo que debe hacer. No tenemos nosotros que estar diciendo: bueno, va a venir tal cosa por causa del pecado. Ya sabemos que la paga del pecado es la muerte, y sabemos que el hombre va a vivir separado de Dios eternamente a causa de no vivir una vida conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces el profeta está diciendo: ¿hasta cuándo? Bueno, Dios sabe, Dios sabrá, Dios lo hará. Dios es soberano y Él actúa cuando Él quiere, y como Él quiere, dónde quiere y con quién quiere. Y no somos nosotros los indicados para decirle: Señor, haz tal cosa, o ¿por qué no has hecho tal cosa? La segunda presunción que tiene el profeta Habacuc es el creer que él tiene un mayor estatus espiritual que otros, o que la nación en la cual vivía tenía un mayor estatus espiritual que las otras naciones. Por lo tanto, Dios no podía hacer algo para castigarlo con algunas
con alguna nación que fuese inferior en cuanto a su estado espiritual. Y es eso lo que dice el profeta. ¿Cómo Dios va a castigar al justo con por medio de un impío? Y está refiriéndose a Babilonia, el juicio que está anunciando el profeta Habacuc, es el juicio, es la invasión de Babilonia. Y el profeta Habacuc está diciendo: Señor, ¿cómo tú vas a traer a unos que son más impíos que nosotros para castigar a los que son más justos? Está en una presunción el profeta de creer que su generación, que las personas que en el tiempo que él vivió tenían un estado de justicia que no era posible que vinieran los injustos y los castigaran. Pero otra vez, Dios es soberano y Dios puede usar cualquier medio para traer de vuelta a su pueblo, para conquistar el corazón de sus hijos. Cuando el hombre se aparta de Dios, muchas veces cuando ocurre alguna desgracia en la vida de aquel que está apartado de Dios, nosotros decimos: bueno, este es el juicio de Dios, esta es la consecuencia del pecado. Pero quién sabe, nosotros no podemos presumir que Dios está enviando el mal sobre alguien simplemente porque es malo, o que Dios está prosperando a alguien simplemente porque es bueno. Porque no son las formas que Dios tiene de medir lo que es la santidad, la justicia, el temor. Dios tiene otras formas de medir esas cosas. De lo contrario, nos transformaríamos en una religión de dogmas donde el que hace es el que puede alcanzar la misericordia. Sin embargo, Dios tomó la iniciativa de amarnos, y amarnos porque solo quiere amarnos. Y Dios quiere salvar porque solo Él quiere salvar. No hay nada que yo pueda hacer excepto responder a la gracia de Dios. No hay nada que yo pueda hacer excepto tener una responsabilidad personal de decirle amén al Señor o decirle sí, Señor. Pero quien salva es Dios. No son las reglas que seguimos, no son las formas como vivimos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que ocurre alguna situación que produce desgracia o que produce conflicto, no tenemos que estar pensando: mire, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios nos ha abandonado y permite que pasemos por este mal. Dios nunca se olvida ni abandona a sus hijos. Dios nunca se descuida de su obra. Y a pesar que nosotros estemos pasando momentos difíciles, nunca debemos olvidar lo que dice la palabra de Dios: que aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. El Señor está con nosotros aún en esos valles de sombra y de muerte. Si hemos decidido entregar nuestro corazón y rendir nuestra vida a Cristo, porque Él es el Señor de nuestra vida, entonces debemos confiar que aún en el valle de sombra estará el Señor con nosotros. El salmista dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Entonces, que nuestro corazón no desmaye, que nuestra mente no desmaye, que nuestra fe no se derrumbe en los momentos en que aparezca la crisis, porque en medio de la crisis Dios está presente. En medio de los temores está presente el Señor. En medio de la angustia está presente el Señor. Él nunca abandona a su pueblo, nunca abandona a sus hijos. Por lo tanto, debemos confiar, porque finalmente el profeta Habacuc llega a dar una expresión de fe tan importante. En primer lugar dice: el justo por su fe vivirá. La fidelidad a Dios nos dará vida, la fidelidad a Dios nos llevará a la vida eterna. Pero luego, al final, cuando el profeta se da cuenta que va a venir la invasión, que va a venir la crisis, que va a ser un tiempo de mucha angustia, entonces el profeta ora al final y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor, que Él está aún en esos momentos en que no hay nada, en esos momentos en que no existe nada. No hay una solución visible, no hay una ayuda visible, pero Dios está allí, sosteniéndonos de nuestra mano derecha, para llevarnos al final, porque el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de paz, de bien y no de mal. Que el Señor añada bendición a nuestra vida y confiemos que aunque el cielo y la tierra desaparezcan, el Señor permanece para siempre y su palabra, que es fiel, permanece también para siempre. Amén.